Buenos días, estamos con Luis Miguel, alcalde de Jaraíz de la Vera, para que nos explique un poco las obras que se están haciendo enfrente del centro de salud y que nos diga cuál va a ser su final y qué se va a hacer. Bueno, pues en primer lugar hemos conseguido que todos estos terrenos, ¿no?, de alguna manera pues conseguir los permisos por parte de la Junta de Extremadura, porque estos terrenos en su propiedad, en su día cuando se cedieron, los tenían ellos, por lo tanto hemos conseguido pues esos permisos para poder contribuir y hacer estas obras que antes no podíamos hacer. Y se trata, ¿no?, pues en primer lugar de quitar por toda esa maleza, toda esa jardinería que aunque era bonita estéticamente no era funcional. Por lo tanto vamos a seguir ampliando pues obviamente el tema de parques y jardines, el tema de un acerado continuo por todo el perímetro. Obviamente lo vamos a complementar con una barandilla, ¿no?, que dé seguridad precisamente a esas posibles caídas a distinto nivel, que ahora incluso pues podrían ser un peligro, ¿no?, que cualquier chiquillo, cualquier niño podría meterse entre las adelfas y poder tener cualquier tipo de accidente y de peligro. Y se van a traer precisamente por todo el perímetro hasta aquí, en lo que también va a permitir tener un gran mirador precisamente de todo nuestro municipio y toda la parte del Campo Arañuelo, y eso pues va a permitir que en una zona también tan importante del municipio como es esta, pues seguir ampliando esos espacios turísticos y de esparcimiento y de ocio también entre nuestro municipio. Va a haber también unos asientos, ¿no?, para que la gente pueda sentarse y pasar el rato ahí. Sí, desde luego en la principal área, ¿no?, en la entrada, como viene siendo habitual y todos conocemos aquí en Jaraíz de la Vera, en el centro de salud, ya lo hay, y obviamente en todo ese paseo continuo pues también pondremos bancos precisamente para proporcionar esas vistas, ese descanso y también pues incluso la espera en muchos momentos en el centro de salud, que se hace muchas veces, para que también tengamos pues precisamente ese área de descanso y ese banco que nos permita pues también descansar en momentos en los que creamos conveniente. Lo más importante de esta obra, no digo que lo otro no lo sea, es que se va a dar salida por la parte de atrás del centro de empleo a los coches, y no van a tener que andar maniobrando para salir por el mismo sitio que entra. Cuéntanos cómo se va a hacer. Bueno, yo creo que, como bien decías, el valor en su conjunto de la obra tiene un buen diseño, tiene un buen planteamiento, ha sido fruto también de mucho tiempo, de estudio, de trabajo, pero precisamente va a permitir a todas aquellas personas que vengan con el vehículo, que al final del centro de salud teníamos que hacer un cambio de sentido para volver a salir por la misma zona. Esta obra va a permitir pues hacer un anillo circulatorio precisamente para que desde la entrada no tengamos que volver a hacer esa maniobra y tengamos una salida. Por lo tanto, eso también nos va a permitir mayor fluidez, va a evitar también problemas de circulación, va a evitar problemas de posibles atropellos, y también vamos a poner en valor pues la seguridad, ¿no?, de los peatones, que desde luego pues es lo más importante en todas las partes del municipio, pero si cabe en esta zona del centro de salud pues si cabe también, ¿no? Por lo tanto vamos a dar seguridad, vamos a dar también mayor fluidez de tráfico, y también ante cualquier imprevisto y ante cualquier seguridad pues ya no solamente tenemos una entrada, o tenemos van a ser dos entradas con dos posibles salidas, ¿no? Por lo tanto eso pues desde luego yo creo que es una buena noticia, y una vez que estén finalizadas las obras, que esperemos que sean antes de finalizar este año, pues que podamos hacer también pues ese pistoletazo de salida precisamente en estos meses en los que sabemos que es difícil y complicado, que llueve, que hace frío, que cuesta más venir andando hasta el centro de salud. Vamos a tener también un poco de paciencia, porque pues para todas las obras tiene que ser un poco así, pero desde luego van a ser luego obras que vamos a poder disfrutar todos gracias a la operación que están desarrollando pues todos nuestros trabajadores municipales a través del programa especial de empleo que conseguimos el año pasado. ¿Qué presupuesto tiene esta obra aproximadamente? Bueno, el paquete de obras de los planes de empleo, las obras del PER, como viene siendo habitual,
pues son obras muy difíciles de cuantificar, muy difícil de determinar. Tenemos un montante en más de 6 obras de 200, casi cerca de 200.000 euros que aporta el Ayuntamiento, otros casi cerca de 50.000 euros que conseguimos de materiales de la Junta de Extremadura, y lo que nos manda el Ministerio del Gobierno de España a través de las obras del PER, como todos viene y todo el mundo conoce de manera histórica, viene para la mano de obra, para la contratación de oficiales, para la contratación de peones, y eso es lo que ponemos en valor, ¿no? Precisamente el poner a disposición obras que puedan ser útiles para el progreso y el futuro de nuestro municipio, juntándolo precisamente con este programa de empleo, gracias a nuestros oficiales, a nuestros peones, a aquellos trabajadores, ¿no?, que están hoy mismo aquí trabajando y que ponen en valor también la consecución de obras de este tipo. La cantidad exacta se verá a la hora de cuantificar por todo tipo de albaranes y de facturación. Obviamente el gasto está comprometido, son obras que salen a licitación pública y que salen a concurso, ¿no?, para que las diferentes empresas pues puedan tener la oportunidad de, en sus servicios y en suministros, poder servir al ayuntamiento, y como no podía ser de otra manera, pues también se les paga en tiempo. Luego va 11 para allá y 6 para otro lado, porque hace ayunción. Entonces hemos medido 65 metros. Aquí conmigo. Ahí echando ahí los pocos ahí. 65 metros a 100 euros el metro, ¿para